Buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Esta semana nos hemos trasladado a la gloriosa ciudad de Rancagua, particularmente a la oficina de la Seremía de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para una muy entretenida conversación con nuestra primera autoridad sectorial en cultura y nuestra querida amiga Flor Illich García. ¿Cómo estás, Flor? Muy bien, Mariano, encantada de estar aquí, de recibirlos en esta Casa de la Cultura Regional. Maravilloso estar en esta oficina, en este escritorio que tanta historia tiene, ¿no? Es verdad. Flor, ya han pasado 2 años desde la instalación del gobierno del presidente Boric, del comienzo de la instalación del ministerio y de tu instalación como autoridad regional de la cultura. Y a ti te toca llegar a este cargo y a estas funciones en medio de una pandemia, de una emergencia sanitaria que hasta ahora tiene algunos coletazos. 2 años después, ¿cómo es tu evaluación respecto de la reactivación cultural, respecto del rol que ha tenido el Ministerio en esa reactivación y respecto de lo que ha ido pasando, cómo se ha transmutado un poco la gestión cultural a nivel regional? Bueno, 1 año, 4 meses más o menos. Todavía no hacemos los 2 años, pero de todas maneras ha sido un periodo muy intenso, con muchísimos desafíos, como justamente tú dices. Tuvimos el año pasado esa transición de lograr reactivar el mundo cultural que venía muy golpeado por la pandemia, porque fuimos los primeros en cerrar y los últimos en realmente poder abrir. En ese sentido, la ministra Brodsky en ese minuto hizo gestiones con el Ministerio de Salud para poder abrir los teatros, ampliar los aforos, empezar a generar espacios de reactivación en un contexto en que ya teníamos las vacunas y que se empezó a generar un espacio más seguro para las comunidades. Pero lo que pasa con los hábitos culturales es que, como no están arraigados de manera tan profunda en nuestras comunidades, ha costado, yo diría, durante este tiempo, volver a motivar a las personas a participar en las actividades culturales. Entonces, ese yo creo que es el gran desafío de ahora, es seguir motivando a los públicos, a las comunidades, a reencontrarse presencialmente con las acciones culturales que hacen los distintos agentes culturales de la región, que son muy movidos, que han estado también en muchos procesos creativos. Nosotros hemos recibido muchas, agrupaciones, distintos conglomerados artísticos presentando propuestas en las que hemos tratado de ir acogiendo en los distintos territorios para justamente fortalecer la reactivación cultural a través de la contratación artística, pero creemos que falta todavía quizás seguir aportando un poquito más en cómo podemos potenciar a los públicos, a las comunidades en ser parte activa del desarrollo cultural de sus comunidades. El proceso de la pandemia, además, esto de que todo cerrara y que después todo tuviera que reabrir, fue una instancia súper propicia para la transformación y para los cambios y para un poco abandonar ciertos paradigmas respecto de la cultura y abordar otros, ¿no? Así es. Uno de ellos, que particularmente es muy interesante, es la participación comunitaria en los procesos culturales. Sí, bueno, ese es un proceso que se ha venido llevando hace varios años, que tiene que ver con el trabajo con las organizaciones culturales de base comunitaria, que normalmente tienen un rol muy importante en sus comunidades, en sus territorios, pero que tienen poco apoyo o que tienen poca visibilización, tanto de los gobiernos locales o de los gobiernos o de las gobernanzas regionales, y también de las propias comunidades. O sea, hay una relación profunda con sus comunidades cercanas, pero falta quizás poder generar espacios más profundos de desarrollo de esas organizaciones para que puedan ir fortaleciendo su trabajo. En ese sentido vamos trabajando bien profundamente desde el Ministerio. Se generó una red de organizaciones culturales de base comunitaria a nivel regional importante, que ha tenido un trabajo muy lindo primero de formación y de generación de competencias y herramientas de gestión que se les han ido entregando en la medida que son ellos mismos los que reconocen sus necesidades en esta red, y que derivó justamente a que se asociaran y se formalizaran como red. Es la primera red regional de organizaciones culturales de base comunitarias que han generado por ellos mismos una asociatividad formal, y eso también es muy interesante porque habla del proceso de crecimiento que han tenido en conjunto. Y ahí hay un elemento que también es bien
como dijéramos, especial, sobre todo en este contexto de estallido social, ¿cierto? El despertar de Chile, luego la pandemia, etcétera, que tiene que ver con la desinstitucionalización de la cultura en regiones como la nuestra, donde normalmente el fenómeno cultural permanece entregado a la institución, a instituciones regionales, a la institución ministerial, a las instituciones municipales, y han venido a ocupar un espacio nuevo estas organizaciones culturales territoriales, ¿no? Así es muy importante lo que tú dices, porque la verdad es que el desarrollo cultural no es responsabilidad de una autoridad, es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? O sea, nosotros como sociedad todos tenemos la posibilidad de aportar de una u otra manera al desarrollo cultural, el desarrollo integral de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestros territorios. Y en ese sentido, efectivamente, con el estallido social, pareciera que se despertó también esta necesidad de generar redes, de generar nutrirse entre comunidades, nutrirse entre las personas y volver a dialogar, volver a fortalecer el tejido social. Y eso es muy relevante y es algo muy rico que tenemos que aprovechar. Y a través de las organizaciones culturales de base comunitaria, esto es una manera muy potente de justamente fortalecer la identidad territorial. Y eso creemos que es muy positivo y que hoy, a través de los programas que estamos realizando en el Ministerio, podemos fortalecerlo potentemente, porque también es parte de lo que nos ha indicado nuestro presidente, ¿no? El presidente Gabriel Boric, una de las grandes miradas que tiene de gobernanza es justamente fortalecer la cultura, pero a través del fortalecimiento de la identidad cultural de los territorios, fortaleciendo cuáles son aquellas herramientas, elementos identitarios o aquellas expresiones culturales que nacen de los propios territorios para de esa manera fortalecer la identidad cultural nacional. Y en esa misma dinámica me imagino que las organizaciones culturales, con todo este acercamiento al territorio que han tenido y que se han vinculado, en este proceso de emergencia que vivimos hace pocos días atrás con las inundaciones, con la afectación comunitaria, han sido relevantes a la hora de vincular lo que pasa en el territorio real, ¿cierto?, con ustedes como autoridad, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, en cuanto vimos que estaba sucediendo lo que sucedió, que vimos que realmente de un momento a otro prácticamente media región estaba viviendo una situación de emergencia, inmediatamente lo que nosotros buscamos como funcionarios, como equipo de la Ceremi, fue conectarnos con todas las redes culturales que teníamos a disposición. Las redes de los encargados de espacios culturales municipales o encargados municipales de cultura, por cierto, pero también con las redes de organizaciones culturales de base comunitaria y otras redes más sectoriales, de manera de poder levantar rápidamente cuál era la realidad para los artistas y cultores en primer lugar, porque entendemos que también todo el gobierno y todo el Estado se desplegó en torno a toda la comunidad en general, pues nosotros teníamos que poner un primer interés en nuestros propios cultores que pudieran estar afectados y en la infraestructura cultural patrimonial. Así que en ese sentido hicimos un trabajo bastante rápido de poder levantar la realidad. Afortunadamente fueron pocos los casos que tienen un daño más duro, más real, que en los que estamos trabajando directamente. Hoy estamos trabajando con un artesano de Coltauco que realmente vemos que es el que está más afectado, que le llegó 1,5 metros de barro a su taller, que es su única fuente de trabajo en la artesanía en mimbre. Así que el día de hoy justamente estábamos a raíz de los compromisos que hizo el ministro en la visita que hicimos el día viernes a terreno. De hecho, con el ministro en Coltauco. Sí, estuvimos con el ministro y comprometimos la ayuda para poder apoyarlo en sacar el barro, porque han ido algunas brigadas, pero lo que pasa es que el barro hay que sacarlo, porque no puedes hacer un montoncito que después vuelva con otra lluvia a generar algún problema a él o a sus vecinos. Y hoy estamos con un camión que gestionó el delegado presidencial justamente con Codelco para poder sacar el barro, así que están en estos momentos trabajando con eso. Bueno. Estamos trabajando también para que a través de FOSIS poder postularlo a que pueda volver a implementar su taller. Él perdió sus materias primas. Estamos buscando las maneras también de generar espacios de comercialización, no solo con él, sino que con todos los artesanos que también están siendo afectados.
y también generar espacios de contratación para artistas que también puedan haber tenido algún tipo de dificultad para poder económicamente poder volver a reactivarlos, ¿no? Y obviamente lo que tenemos que ver con las comunidades, porque un daño como el que ha ocurrido afecta mucho emocionalmente a los barrios, a las comunidades, a las familias, a los niños, a los adultos mayores, a todos en general. Y entendemos hoy que la cultura es una herramienta muy valiosa de poder dar ese espacio de cuidado y de vinculación, digamos, con los mundos más emocionales, que a través de las artes tenemos esas herramientas que son muy bonitas, de las arteterapias, de los espacios de expresión, también de entretención, donde podemos ir apoyando a las distintas comunas que han sido afectadas justamente a través de las artes, con contenidos, con distintas acciones para poder, por una parte, generar este espacio de contención, el espacio de revinculación comunitaria y, por otra parte, el apoyo luego, que va a venir en un poco más adelante, de cómo rehabilitamos nuestros espacios públicos, cómo los resignificamos después de todo lo que ha ocurrido, desde las artes, desde el deporte, desde la salud mental. Entonces estamos trabajando en conjunto con las distintas seremias para poder hacer un trabajo integral en ese sentido. En esa revinculación con el espacio público, bueno, para nadie que haya vivido en el planeta Tierra y en Chile durante los últimos 2 años es ajeno que la gran preocupación de los chilenos en la cotidiana tiene que ver con la seguridad pública. Y también es súper claro y ha sido súper evidente de que una manera interesante de recuperar los espacios públicos dice relación con las manifestaciones culturales y artísticas. Tienen un valor genial porque generan una amalgama virtuosa, ¿cierto?, de recomunicación, de revinculación, de recuperación. Finalmente. Totalmente. En esta dinámica, y un poco tomando el trabajo desarrollado con las organizaciones comunitarias, una de las políticas más promisorias que se ha planteado para este año y desde el año pasado incluso, es la generación de los puntos de cultura. Sí. Estamos en medio, entiendo, del proceso de registro ya de los puntos de cultura y me gustaría que nos contaras un poco más respecto tanto de la expectativa con el programa de puntos de cultura, de qué se trata esto y de en qué pie estamos hoy día con el proceso de registro. Bueno, Puntos de Cultura Comunitaria es un programa hermoso que es una de las prioridades del presidente en términos de desarrollo cultural. Es un programa que se ha reconocido el efecto que ha tenido en otros países de Latinoamérica. Partió en Brasil, pero ya está implementado en prácticamente toda Latinoamérica. Desde México hacia el Cono Sur. Desde México hasta Cuba, como decía la canción, ¿no? Claro, desde México hasta Cuba, sumando a Argentina, sumando a Perú, sumando a Brasil, por cierto, Colombia, que lo ha desarrollado de manera espectacular. Donde lo que nosotros buscamos como Estado es generar una alianza estratégica con las organizaciones culturales de base comunitaria, donde las comunidades, las organizaciones de base comunitaria son, como habíamos conversado antes, un factor relevante en el desarrollo cultural territorial, son representativas de la identidad cultural territorial, son reconocidas por su comunidad como un agente cultural de interés común, ¿no? Que tienen esa validación social comunitaria. Entonces, es a aquellas organizaciones que tienen este trabajo que ha sido reconocido en el tiempo, que es reconocido por sus vecinas y vecinos, que tienen una trayectoria en el desarrollo de acciones culturales, las que son invitadas a ser parte de los puntos de cultura comunitaria. Para esto deben ingresar armamos una página especial que es puntos.cultura.gov.cl, que lo vamos a poner probablemente en un lindo por supuesto. Esa es la página donde está toda la información y donde las organizaciones se deben inscribir. Se inscriben para que puedan ser validadas como organizaciones de Punto Cultura. Esto no es un proceso concursal, no es un concurso como el Fondar o como otros fondos de cultura. Aquí cualquier organización que se registre en el registro de puntos de cultura
si es validada por las condiciones que generan ser un punto de cultura, se transforma en un punto de cultura. Aquí yo tengo una duda y me gustaría planteártela, Flor. Cuando nosotros hablamos de las organizaciones culturales de base territorial, las organizaciones culturales comunitarias, ¿cierto? Estamos hablando mayoritariamente de asociaciones, de agrupaciones que cuentan con personalidad jurídica, que se constituyen al alero de un municipio, al alero del Ministerio de Justicia, Ley 20.500. Pero cuando hablamos de puntos de cultura, estamos abriéndolo también a organizaciones no formales y a organizaciones que no necesariamente son organizaciones dedicadas 100% a la cultura, pero que desarrollan procesos culturales como las juntas de vecinos. Así es. Este es un proceso que busca abrir justamente esta red de trabajo comunitario con organizaciones que quizás no están formalizadas, con organizaciones que son territoriales, como por ejemplo las juntas de vecinos, que pueden perfectamente cumplir con este rol de articulación cultural y social en sus comunidades, ¿verdad? Entonces, la idea es que todas las organizaciones pueden ser un punto de cultura siempre y cuando vayan cumpliendo con algunos mínimos requisitos como son los que te contaba, ser reconocidos por sus comunidades, tener un trabajo permanente, tener de alguna manera una organización que da cuenta de un trabajo, no como un organismo que recién se abre solo para ser un punto de cultura, como que en el fondo buscar esa trayectoria y el reconocimiento en sus comunidades es muy importante para nosotros porque tenemos que generar puntos de cultura con organizaciones que le den respaldo a la comunidad, ¿no? No sean organizaciones, hoy que estamos en boga con el tema de los convenios, hay que tener mucho cuidado justamente de con quienes nosotros podemos generar un vínculo de apoyo, de financiamiento, también de acompañamiento en el crecimiento en su gestión cultural. Entonces es ahí donde las organizaciones que se van a inscribir a través del registro van a pasar por un pequeño filtro, no un pequeño, sino que por un filtro a través de una comisión validadora que va a estar integrada por integrantes del Consejo Regional de Cultura, como también por representantes de organizaciones culturales. Entonces va a haber ahí una comisión que va a revisar la documentación y las distintas organizaciones, la presentación de estos registros, y si son validadas, de inmediato ya se transforman en puntos de cultura comunitaria que van a tener distintos beneficios. Por una parte, van a ser parte de una red de trabajo colectivo en la región. Nosotros sabemos lo que eso significa. Eso es extraordinario, digamos. Exactamente. Vamos a tener como ministerio, vamos a generar un acompañamiento permanente a esas organizaciones para ir elaborando sus planes de gestión, sus planes de acción, de manera de que vamos a poder generar un diagnóstico primero de cómo están esas organizaciones, qué es lo que buscan, hacia dónde les gustaría desarrollarse. Vamos a ir desarrollando ese acompañamiento y luego para ir entendiendo de qué manera se van financiando esas etapas para poder cumplir con ese diseño, digamos. También lo interesante es que este no es un proceso que se cierre hoy, digamos. Ahora vamos a tener abierto el registro hasta el 7 de agosto, pero es un registro que va a estar permanentemente abriendo espacios para volver a inscribir año a año nuevas organizaciones. Perfecto. Entonces no es algo que si no fuiste punto cultura ahora no lo serás nunca, al contrario, la idea es que poco a poco se vayan implementando más y más puntos de cultura y nos transformemos en una gran red de puntos de cultura que podamos tener en todo Chile y en relación con la red internacional que ya está formada, que eso también es un intercambio muy rico de experiencias. Maravilloso. Flor, hemos hablado de la cultura y el arte como un elemento sanador post-pandemia. Sí. Hemos hablado de la cultura y el arte como un elemento de amalgama comunitaria, de amalgama territorial, de comunicación, de trabajo en red. Maravilloso. Pero el arte y la cultura también, y se nos ha demostrado a partir de las acciones que han emprendido ustedes como Seremía, el Ministerio, pero que ustedes como Seremía particularmente en la región, tiene un elemento muy importante en la memoria. Tiene un elemento muy importante en el rescate histórico, en la resignificación artística de la historia y la resignificación histórica de los hechos, en el fondo, completo. Es bello ver cómo contamos ya con un punto de memoria en materia de derechos humanos en la ex cárcel de San Fernando,
Yo creo que para todos fue súper bello ver también todo el desarrollo y todo el trabajo que se hizo en torno al Día del Patrimonio, el fin de semana del patrimonio, en las distintas comunas, con las distintas visiones respecto del tema patrimonial. Y una de las tareas que este gobierno ha asumido y que a ustedes ministerialmente les toca hacer un poco la baja es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, del funesto golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Cuéntanos un poco cómo anda la preparación, cuál es el mandato y qué es lo que vamos a poder esperar dentro de los meses que siguen con esta conmemoración. Bueno, eso es muy bonito. Estamos trabajando como coordinador, el Ministerio es el coordinador de las acciones para la conmemoración de los 50 años a nivel nacional y por supuesto las seremías de cultura también son las coordinadoras a nivel regional en conjunto con las delegaciones presidenciales y también con el Ministerio de Justicia que está llevando también el plan de búsqueda como un plan muy importante que es inédito en nuestro país respecto de los detenidos desaparecidos. Okay. Así que ese es como un poco los tres organismos que están llevando las principales acciones, ¿no? Como Ministerio de las Culturas, por cierto, estamos levantando las actividades que se van a ir haciendo en conmemoración de los 50 años a través de la Mesa de los 50 años, que es una mesa intersectorial, donde están todos los seremías involucradas, pero también organismos de derechos humanos, municipios, en nuestro caso la Universidad de O'Higgins, obviamente las agrupaciones de memoria y derechos humanos que existen en la región. Entonces estamos en conjunto diseñando cuáles son las acciones que vamos a ir realizando durante este año en la conmemoración de los 50 años y hace muy poquito se lanzó la página 50.cl, que es una página repositorio y además... también la vamos a tener como un GC aquí en estas transmisiones. Exactamente. Es una página muy importante donde vamos a poder ir viendo las actividades que van inscribiendo no solamente los servicios públicos, sino también las organizaciones y las personas. Un poco en la lógica del Día de los Patrimonios, con la página del Día de los Patrimonios, estamos haciendo algo similar, donde cualquier organización o persona puede levantar su agenda en torno a los 50 años en esta página que será el gran repositorio que tendremos respecto de esta conmemoración. Nosotros en la región estamos avanzando en distintas líneas. Evidentemente, como tú comentabas, estamos muy felices de tener nuestro primer sitio de memoria en la ex cárcel de San Fernando, que ya tiene su decreto a partir de enero de este año. Hay 4 sitios más que están también en el proceso de buscar ese decreto formal por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, que van bien encaminados, pero por ahora tenemos a la ex cárcel de San Fernando, por lo tanto, en ese sitio de memoria evidentemente haremos un hito donde instalaremos la placa que la reconoce como sitio de memoria, un conversatorio en torno a la memoria y la historia de todos quienes tuvieron desafortunadamente que pasar por ahí por tener algún tipo de idea política que no fuera acorde a lo que estaba instalando el golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, ahí lo que ha sucedido ahí es muy interesante porque, digamos, por la ex cárcel de San Fernando pasaron personas de prácticamente toda la región. No solamente de San Fernando, digamos, todo Colchagua, Cardenal Caro pasó por San Fernando. Muchas personas también después pasaron acá a la cárcel de Rancagua. Las experiencias vividas ahí fueron horrorosas, como podemos imaginar. Hubo también todo un relato respecto de presas mujeres, un relato también de cómo las mujeres de presos políticos estuvieron en el también plan de búsqueda propio durante el tiempo de la dictadura. Hay mucho que conversar y sobre todo tenemos que entender que ese es un espacio que estamos recuperando y que tenemos que imaginar qué va a suceder con ese espacio, porque ese es un patrimonio de nuestra región que también se puede transformar en un espacio que permita ir sanando e ir generando espacios de no repetición a través de la educación, a través de las nuevas experiencias que puedan tener las nuevas generaciones que no vivieron esa experiencia traumática y que quizás hoy no sienten una vinculación tan fuerte
con la historia como las vivimos nosotros, que sí vivimos la dictadura, pero que sí necesitamos fortalecer, porque parte del fortalecimiento de la democracia justamente tiene que ver con entender nuestra memoria, entender nuestra historia, conocerla, aceptarla, reconocerla, y por otra parte poder imaginar el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo como sociedad nos ponemos desafíos que permitan que nunca más vuelvan a ocurrir hechos como estos? Y para eso un sitio memoria es fundamental, y tenemos que ir diseñándolo entre todas y todos para entender qué es lo que va a ocurrir allá adentro. Así que ahí hay un desafío muy bonito. Y bueno, también vamos a hacer algunas actividades. Queremos tratar de tener hitos en cada provincia, como siempre ha sido nuestra mirada desde esta seremía, de que todo sea siempre vinculado en cada una de las provincias. Acá en Rancagua estamos ya trabajando con el Teatro Regional para hacer ahí un acto principal importante. Estamos también recogiendo distintas propuestas desde Cardenal Caro, que se están articulando a través de la mesa, y que yo espero prontamente podamos tener ya un calendario de aquí a agosto, seguro tener ya el calendario definitivo de las acciones que se van a hacer en torno a los 50 años, pero estamos levantando lindas iniciativas. Con la Universidad O'Higgins también estamos levantando una iniciativa muy buena de una película que va a ser conformada por distintos cortometrajes creados por distintas personas que van a conformar una gran película. Entonces vamos a tener ahí 25 miradas distintas en torno al registro documental o ficción en torno a los 50 años. Así que hay acciones que están muy interesantes, hay mucha vinculación de parte de la organización, de la sociedad civil, hay mucha completa vinculación con la Mesa de Memoria y Derechos Humanos que llevamos desde la Seremía, una relación hermosa con las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, con el INDH, con la CUT, con los distintos organismos, con la propia Universidad O'Higgins, tanto con la universidad como con los centros de alumnos, que también son parte. Están partiendo, digamos, este proceso de formación de docentes. Exacto, y están muy involucrados porque a ellos les tocó el estallido, y eso también de alguna manera les ha hecho entender el riesgo que implican los derechos humanos, ¿no? Como cómo debemos cuidarlos y por qué estamos en cualquier minuto en riesgo de poder ser vulnerados. Y yo creo que el estallido ha sido significativo para el mundo universitario. Así que estamos en ese sentido buscando nuevas y más actividades, e invitar a todas y todos a sumarse a las actividades de los 50 años a través de la página 50.cl. Efectivamente, Flor, resulta súper relevante el proceso de memoria, el proceso de rescate de la memoria, pero cuando es a través del arte y a través de la cultura, te permite resignificar de una manera distinta, porque, como tú muy bien decías, hay un par de generaciones a las cuales cada día les resulta más lejano el golpe como evento histórico del 11 de septiembre del 73. Sin embargo, lo que nosotros estamos rescatando es efectivamente no solamente el golpe, sino que la historia que nace en este país desde el golpe y durante los 50 años siguientes. Una historia que tiene que ver con una dictadura, que tiene que ver con una recuperación de la democracia, con una mística país, con una búsqueda de identidad, que tiene que ver con una reformulación, con una alegría y una decepción para algunos, y con este Chile tan heterogéneo en el que vivimos hoy día, ¿no? Totalmente, revisar 50 años atrás, revisar medio siglo, ¿no? Es importante, sobre todo en este mundo contemporáneo en el que hace un siglo atrás estábamos realmente casi que en la Edad Media respecto a lo que estamos viviendo hoy, que la tecnología, que la comunicación, la globalización. Hace 50 años eso tampoco existía, era otra realidad, era otra sociedad, que es muy lindo reconocerla y revivirla, entender qué es lo que pasó con Lupe, por ejemplo, cuáles fueron esos sueños frustrados de Lupe, luego entender cuál fue el gran dolor que provocó la dictadura, cómo a través de las artes hubo una reivindicación y una búsqueda de la recuperación de la democracia. El rol de la música y de las artes en la recuperación de la democracia es gigante. O sea, movimientos artísticos que tuvieron que actuar desde el underground, desde
no desde obviamente el reconocimiento oficial, que movieron barreras, que lucharon, que corrieron riesgos gigantescos y que a través de sus canciones, que a través de sus puestas en escena, de las performances, del arte, de las artes visuales, de la fotografía, fueron dando cuenta de un estado de la sociedad. Y eso es lo que hace el arte también. El arte da cuenta del estado de la sociedad, el estado anímico, el estado de reflexión en el que está una sociedad. Y el arte en la época de la dictadura para la recuperación de la democracia es emblemático. O sea, podemos entender cómo estaba nuestra sociedad a través de sus piezas artísticas, de su música, de estas grandes canciones que hoy se transforman en himnos que cantamos frente a cualquier sensación de vulneración, ¿verdad? Exacto. Entonces, las artes marcan mucho porque son justamente el reflejo de nuestra identidad, y cuando estamos viviendo un momento social complejo o digamos crítico, como pudo haber sido la dictadura, efectivamente son símbolos que nos unen. Hoy podemos ver el legado de Víctor Jara, por ejemplo, que fue una de las víctimas emblemáticas de la dictadura, como realmente un hombre que creó en distintos ámbitos, no solo en la música, también en el teatro, en la poesía, una persona muy multifacética que tenía un sello espectacular en torno a cómo es ser creador, pero que a la vez deja con la profundidad de sus letras temas que son imperecederos, digamos, que van a estar eternamente en nosotros, y que se transforman en himnos de nuevas generaciones que quizás no lo conocieron personalmente, pero que sí hoy pueden entender en su música o en su obra el reflejo de una sociedad que lamentablemente hay todavía algunas cosas que no cambian, y que buscamos en al menos ir moviendo esa brecha a través de lo que estamos haciendo nosotros como gobierno, de poder ir generando un poquito más de justicia social, generando espacios más de equidad que pudieran permitir que las personas puedan desarrollarse de manera digna y con todos sus derechos, digamos, sin vulneraciones y en integridad y respeto, como debe ser. Entonces, ¿cómo nos reconstruimos como sociedad? La reconstrucción social hoy es un tema importantísimo. Tuvimos un estallido que realmente removió los cimientos de una sociedad que habíamos construido desde la dictadura y postdictadura, quizás no mirando de frente realmente aquellos graves problemas que tiene la sociedad, que justamente se ven en aquellas personas más vulneradas hoy, como son nuestros adultos mayores y las pensiones, como son tal vez los niños y niñas que han sido de alguna manera abandonados y que hoy pueden estar en situaciones como lo que fue el Sename o lo que son otro tipo de organizaciones. Vemos lo que pasa con el medio ambiente, cómo se integra a los pueblos originarios, cuál es el rol de la mujer. Todos esos son temas que hoy están más candentes que nunca, que los sigue levantando la sociedad porque no están resueltos. Y bueno, estamos a puerta de un proceso constituyente que ha sido bien frustrado y que hoy tiene que dar respuesta a esas preguntas, y estamos esperando a ver qué es lo que sucede, qué texto se entrega ahí, si puede o no dar esa respuesta, y la sociedad en su conjunto decidirá si se responde o no se responden esas preguntas. Pero mientras no respondamos esas preguntas, vamos a tener permanentemente ese dolor social que de una u otra manera va a seguir apareciendo. Entonces, hoy tenemos que trabajar en conjunto justamente para encontrar esos acuerdos que nos permitan llegar adelante en procesos sociales. Y yo creo que el arte y la cultura son evidentemente vehículos de encuentro. Entonces, lo vimos en el Día de los Patrimonios, como toda la sociedad sale, como las comunidades, las familias se quieren encontrar con sus identidades, con su gente, con sus lugares, con sus historias. La cultura también mira hacia adelante, es la vanguardia, es la mirada de la reflexión contemporánea. Entonces creo que las artes permiten justamente generar espacios de encuentro, hoy también espacios de seguridad en torno al espacio público, como lo comentábamos, ¿no? Nosotros, además de los puntos de cultura, estamos trabajando patios culturales, que también es una iniciativa en conjunto con Seguridad Pública para poder ir desarrollando trabajos culturales en espacios que son de mayor riesgo social. Entonces, lo interesante hoy es que nosotros vemos que la cultura no es un adorno de la sociedad, sino que es un motor
profundo, que habla de nuestra identidad, que nos habla de nosotros mismos y que permite ser un vehículo de integración muy importante. Bueno, ahí está lo que decía nuestro querido Víctor Jara, que canta porque la guitarra tiene sentido y razón, no solamente es un adorno. Así es. Flor Illich García, ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Yo te quería hacer un regalo, es simbólico, una chapita de los 50 años para que empecemos a llevar aquí en el corazón esta gran conmemoración de estos 50 años. Maravilloso, muchas gracias. Queremos darte las gracias por recibirnos, por todo este tiempo que nos ha atendido, contribuir nosotros de la mejor manera que podamos a la difusión de todas las actividades que está haciendo tanto el Ministerio como la Seremía en la región. No, encantada y muchas gracias por apoyarnos siempre en la difusión y en la creación y en la generación de actividades, también en Rengo, como siempre, un gran motor de la cultura en la región, así que felices siempre de poder compartir y trabajar en conjunto. Muchas gracias, Flor. Encantada. Y a todos ustedes, nos vemos el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde en una nueva entrevista en Por Amor al Arte. Buenas tardes. Chao, chao.